¿Y tú, Tomás, quieres un café? ¿Quieres que te haga un café? Estoy viendo. Ok. ¿Agua? Agüita. ¿Agüita frío o natural? Natural. Ah, voy a sacar la botella. Es que yo no tomo agua fría. Ninguna actriz toma agua fría. Vea usted, yo nací en Bogotá, Colombia, aunque usted no lo crea. ¿Estamos viendo el volumen? Ok. O sea, siempre... Y entonces cuando a mí me preguntaban que cómo yo me llamaba, yo decía Manuelita, su merced para servir a Dios y a usted. Pero a los 4 años nos mudamos a Venezuela. Porque papá, que fue mi papá trabajó mucho en poder sacar gente de Europa durante la guerra, pero no pudo salvar a su propia madre. Mi abuela murió en Treblinka. Gracias. A los 4 años nos vinimos a Venezuela porque para mi padre la educación era algo sumamente importante. Mi padre escapa de Polonia porque él como judío no podía estudiar y se va a Suiza y estudia en el ETH, el Instituto Tecnológico de Zúrich, donde se gradúa como ingeniero eléctrico, pero no consigue trabajo en Suiza porque era extranjero. Termina trabajando con la agencia judía, intentando sacar de Europa Central la mayor cantidad posible de correligionarios, porque ya se veía que era lo que venía. Hasta se entrevista con Primo no sé qué, que era el de España en ese momento. Empieza la guerra civil, ya se había casado con mamá, manda a mamá de vuelta a Suiza porque se conoce con mi madre en Suiza. Mamá venía de el Imperio Austrohúngaro todavía, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, la familia de mi mamá, mi abuelo, decide irse a Suiza y se lleva a toda la familia en Suiza. Yo tengo primos suizos con los cuales ni siquiera tengo un idioma común para entenderme. Y mamá, una de las cosas que hizo en su juventud, ellos vivían en el Ticino, en la Suiza italiana un tiempo. Yo tengo primos en la Suiza alemana y en la Suiza francesa. No tengo en la Suiza italiana. Ella fue secretaria de Hermann Hesse. Pero lo dejó porque era un señor muy raro. Papá se defendía, él sale con papeles falsos de Polonia. Se defendía dando clases de yiddish, de hebreo, de historia judía y esas cosas. Y me imagino que fue en ese ámbito porque mi mamá era de la casta de los Kohanim, de los Cohen, que son los sacerdotes. En el judaísmo hay Cohen, Leví, que son como los asistentes del sacerdote, Israel, que es el resto. Yo soy Israel porque mi papá era Israel, pero mi mamá era Cohen. Entonces supongo que dentro de la sinagoga y de ese ambiente allí se deben haber conocido. Se casaron en 1935. Mi mamá era profesora en la Academia Pitman en Barcelona. Le mataron a varios de los estudiantes en esa guerra. Pero después que empieza la guerra civil, papá dijo no, la mandó de vuelta a Suiza y en un momento dado de la agencia judía lo mandan a Colombia y de Colombia él viajaba a varios países en América Latina, incluyendo Venezuela. Yo tengo por ahí guardado uno de las copias de los telegramas dándole las gracias a López Contreras por la entrevista y por haber permitido el ingreso de judíos aquí en Venezuela, cosas así. Pero se iba a abrir un colegio judío aquí. Para papá la educación era fundamental. Y además, cuando yo nací, mi papá ya tenía 50 años. Era un papabuelo. Y ya la altura de Bogotá le estaba afectando y se vienen aquí a Caracas. Se abre el Colegio Moral y Luces. Mi papá fue el administrador del Colegio Moral y Luces hasta que a los 75 años mi mamá le dijo, ya está. Es decir, tu papá es de los cofundadores del colegio. Un poquito, sí.
Y todavía hay de esos grupos viejos gente que lo recuerda. Ay, el señor Selber. Ese es el cuento. De ahí nazco yo. Pero entonces yo tenía 4 años cuando nos venimos a Venezuela. Yo estudié en el Colegio Moral y Luces Herzl Bialik. Desde mi kindergarten hasta mi 5.º año de bachillerato. Estamos hablando siempre del colegio Los Chorros. No, el colegio en Los Chorros no se había abierto. El colegio está arriba en San Bernardino, más arriba de donde estaba Río Caribe Teatro. Ajá. Ahí es un edificio gris grandote que hay ya limitando con el Ávila. Ah, ok. Porque si no me equivoco, el de Los Chorros se llama también Moral y Luces, ¿no? El colegio, pero es hebraica, es Moral y Luces hebraica. Hebraica, Moral y Luces. Hebraica, Moral y Luces, claro, por Sí. eso me confundieron. Ah, muy bien. ¿Y este colegio de aquí de San Bernardino existe todavía? No, porque Sara estaba en 4º grado cuando cierran aquí y ya ella muda a Hebraica, porque ella venía de estudiar aquí. Bueno, no venía de estudiar aquí. Sara empezó su vida, Sara es mi hija, Sara Valero, Selber. Selber, para decirlo con nombre y apellido. Sí, ella es Sara Margarita Georgina. Cuando el Ateneo de Caracas abrió su preescolar en lo que ahora es el Farmatodo de la Florida, una quinta que hay ahí, yo metí a Sara en el preescolar y Sara estudió preescolar 1, preescolar 2, preescolar 3 y empiezan a abrir primaria, 1er grado, 2º grado, en 3er grado. Tienen que cerrar el Ateneo, tiene que cerrar, pues, porque ya no podía afrontar los gastos. Y entonces era, ¿a dónde la llevo? Entonces, que fuera por aquí. La llevo al instituto, no sé qué cosa que queda arriba en la Florida, en San Bernardino arriba. Al lado está Rondalera. Ay, ¿por qué le gustó Rondalera? Porque no había uniforme, pero yo tenía aquí tenía yo la voz de Tania diciendo que la hija de Tania diciendo en el Humboldt, porque yo quiero que ella sepa leer, escribir y sus 4 operaciones. Nada ay no, vamos a dejarla que vaya como quiera y que ella escoja qué es lo que va a hacer. No. Los alemanes. Hoy en día la hija de Tania vive en Suiza y hace cosas. Y yo tenía esto en la cabeza, igual que tenía lo de uno tiene el mejor colegio es el que está más cerca de la casa de uno. Sí, ese es un gran dicho. Ajá. Entonces, Rondalera le gustó a ella. Y entonces yo le digo, bueno, como estábamos por aquí mismo, vamos a pasar por Morelia. Pero yo no, ¿de dónde sacaba yo? Además, yo sabía que iba a haber problemas. No solamente para mí, sino para ella, por la constitución de la mayor parte de los integrantes. Claro, del alumnado, claro. Sí. Y la llevo y la paseo. Y entonces le digo en las fotos que están ahí en el pasillo que está, mira, este es tu tío Rubén y esta soy yo. Este es el abuelo Lázaro. Aquí está el tío Rubén. Yo quiero estudiar en Moral y Luces. Me acuerdo, yo tenía mi Volkswagen todavía. Y le digo, gordita, pero es que hay problemas. Hay problemas porque, bueno, como yo no tengo la misma situación económica, entonces puede ser que no te traten bien o algo así. Y la respuesta de ella fue, pero ninguno es actriz. Ok, Moral y Luces fue. Pero vamos Desde 4º grado hasta que se graduó de bachiller. Yo llegué a Venezuela cuando entré en la universidad, siempre lo digo. Sentí que yo había estado en un entorno europeo, judío. Eso es muy bello, muy interesante. Y entro a estudiar, porque yo soy loca, biología. ¿Quién estudia biología? Eso no da plata. Esos son los que analizan los pipis y las cacas. No, eso es lo que los animales y las plantas. Había que aclararlo siempre, ¿no? Y empiezo a ir al interior por las salidas de campo y descubro a Venezuela. Descubro a Venezuela y me empieza a doler Venezuela. Claro. Y me sigue doliendo.
yo sé que yo fui profesional desde chiquita. Yo organizaba actos culturales con los demás niñitos del edificio. Mi mamá compró una pianola que costó 300 bolívares, que hasta la pintaron con pintura de puerta para que yo aprendiera piano. Yo tenía que aprender, niña judía, mi hermano violín, yo piano. Y entonces yo inventaba las canciones, los dirigía, hacíamos actos en el apartamento, cobrábamos medio, que ya no existe esa moneda, con los niñitos del edificio. Entonces yo dirigía, yo actuaba, yo hacía la música, yo hacía los textos, yo lo hacía todo. Y además era profesional porque después reuníamos el dinero y abajo del edificio, que es un edificio que queda en la cuadra de más abajo de donde yo viví 47 años en la avenida Walmart, ese edificio todavía existe también, el edificio Caracas. Había un abasto en la parte de abajo y comprábamos refrescos y chocolate. Había un chocolate sabor que costaba una lucha, que era maravilloso. El otro día me enteré que el Toronto está costando, no sé, 5 bolívares un Toronto. 5 bolívares de los de ahora son como 5 millones de los de antes, ¿no? Y hacíamos la merienda, o sea que ya yo era profesional, que cobrábamos y todo. Y eso estuvo. Yo iba todos los años en el acto de fin de curso, Manuelita estaba ahí en el colegio, y como alquilaban o el nacional o el municipal, te estoy hablando años 50. Yo conocí esos teatros porque entonces mientras ensayaban los otros cursos, yo me iba por todo el teatro revisando y conocía hasta detrás en el municipal hay una sala de ensayo que está como detrás del escenario, que está cerrada, está clausurada, no sé si la volvieron a abrir. Recuerdo que en cuarto o quinto año, hubo un acto que celebraba que los macabeos expulsaron a los griegos y yo maquillé allí, hice un emplasto de harina con talco para ponérselo a los chicos en las sienes y eso. Y recuerdo haberle dicho a la que fue mi mejor amiga de bachillerato, que ahora vive en Estados Unidos, como tanta gente que uno conoce, que se tuvo que ir. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto. Como un juramento que hicimos las dos, que ella no lo siguió, pero yo sí, del teatro. ¿Por qué biología? Porque yo siempre he tenido como una sensibilidad hacia la naturaleza, igual que mi sensibilidad hacia el arte. Y hoy en día puedo decir que yo transito por las dos culturas. Yo me enamoré de la biología moderna en quinto año de bachillerato, hasta el punto que yo me preinscribí en letras, porque era lo más cercano al teatro. ¿Letras en qué universidad? En la Central. Sí. Todo es UCB. Me encanta el gesto porque están dentro de los... No, señor. Como diciendo, no hay otra. UCB. Pero me enamoré de... nadie me había hablado de... Sí, la biología siempre me interesó. Es muy curioso, te hago este comentario, porque a ti te interesa la biología, ¿verdad? Fernando Gómez era médico, biólogo, Manuela García Maldonado era bioanalista. Sí. Y Carmen Palma fue por muchos años enfermera. Es verdad. Y yo decía... porque si ahora a esto puedo agregar tu nombre. Yo decía, qué bello, qué curioso, esta buena cantidad de nombres donde lo artístico, pero en particular unido a esto sobre el ser humano. Susana Gámez, que estuvo en la escuela de arte. Ella en un momento dado me preguntó, ¿por qué hay tanta gente que viene a la biología que después estudia arte? ¿Y tú por qué? Mi respuesta hacia mí y hacia el mundo es la que te di. Yo creo que la sensibilidad es una sola y que hay quienes la enfocan hacia qué es el mundo y hay quienes la enfocan hacia la belleza del mundo.
El director de mi tesis de grado en biología, Ernesto Medina, que es uno de los más importantes ecólogos tropicales del mundo, ya tiene 80 y sigue trabajando, ahora vive en Puerto Rico. Pero entonces Ernesto decía que con ella no se puede, porque entonces uno ve el árbol y entonces uno dice, ok, qué interesante, ¿cómo será el sistema, no sé qué, radical? O ok, si estudiamos el intercambio gaseoso y no sé qué, y Manuelita llega al árbol y lo mira y dice, ¡ay, qué bello! Y sí, esa era yo. Iban a hacer una audición para montar algo de Noel Coward, Fiebre de Primavera, que iba a dirigir George Stone. George Stone era el director del grupo de teatro del Caracas Theatre Club y era el director del show de Rennie. Era un norteamericano, un hombre muy culto. Y entonces yo voy a esa audición y me acuerdo, para decir las cosas como son, ¿verdad? Que yo entré a hacer pipí, salí a hacer pipí y dije, ahora van a saber quién soy yo. Yo tenía 17 años. Pues yo además me gradué un mes después de cumplir 17 años. Yo me gradué de bióloga, de bachiller. O sea, ¿qué sabe uno a los 17 años? Y entré a estudiar biología. Había algo que pasaba en el segundo acto, que es que yo estaba al comienzo del segundo acto, o sea, o del acto final, no me acuerdo si tenía dos actos o 3 actos, Fiebre de Primavera. Y hacía algo ahí y me iba. Y el escenario queda, pero es el comienzo del acto, el escenario queda solo un momento y después sigue la acción. Y cada vez que yo salía del escenario había un aplauso. Ese aplauso me lo daban solo a mí. Y cuando al final de la temporada George Stone nos regala a todas las damas que trabajaron una orquídea, le da una orquídea morada a todas, y a mí me da una orquídea blanca. Todo eso eran señales. Se va a abrir algo que va a ir Horacio Peterson, que era el director del Teatro del Ateneo. Ah, bueno. ¿Y qué me costaba? 2 días a la semana, entre 1 y 3, o 12 y 2, porque eran 2 horas al mediodía, porque todos estudiábamos o algo así. Cruzo para arquitectura, bajo al sótano que está al lado de donde estaba, yo hace muchos años que no voy, el cafetín de arquitectura, sí. Que hacía esos panes tan deliciosos de quesito derretido. Y Horacio estaba allí. Y ahí, bueno, ya hay como unas clases, hay una cierta sistematización, aunque Horacio trabajaba también sobre improvisaciones, pero mucha mitología, porque él nos metía de todo, pues. Horacio se va a montar su primer Hamlet, donde con Esteban. Sí, y Manola trabajaba allí también eso. Pero nos deja unas obritas en un acto. Y nada, le quedamos debiendo 2.000 bolívares que nunca le pagamos, que era en ese momento. Estoy hablando de 1961-62. Claro, sí. Nunca le pagamos, nunca. Plata, era, ay, horror, qué pena. ¿Pero por qué le quedaron debiendo 2.000 bolívares? Porque nosotros no pagábamos lo que teníamos que pagar o no logramos sacar, pero él nos deja esas obras en un acto. Y entonces se monta La Marquesa del Insecticida y otra de las obras que empezamos como a darle vueltas cuando todavía teníamos a Horacio con nosotros, es Viaje Feliz de Thornton Wilder. Y entonces esta señora decide que ella va a dirigir Viaje Feliz en el Teatro Experimental de Arquitectura y dirigí Viaje Feliz en el Teatro Experimental de Arquitectura. ¿Y actuabas también? Yo actué en otras obras en el teatro. Pero en esta no. Yo no, yo ahí dirigí. Cuando nos reuníamos, éramos gente de todas las facultades que estábamos allí en el Teatro Experimental de Arquitectura, que se armó el escenario con las mesas de dibujo descartadas de la facultad, la armamos nosotros,
el telón se hizo con una tela de jean, de cortina, que nos regaló la mamá de este muchacho Jorge Saya, del que te hablé, que después fue un artista conceptual importante. Los padres tenían un negocio de cortinas y nos regalaron. Y nada, una de las chicas se llevó la máquina de coser y así armamos. Y la gente que iba a vernos en el TEA se sentaba en pupitres. Ese fue el Teatro Experimental de Arquitectura. Se montan varias obras así. Y terminamos siendo un grupo que decía, nosotros somos un grupo de gente que quiere hacer teatro, estamos a la orden del director que quiera venir a dirigirnos. Y eso pasó, eso sí pasó. El TEA lo funda realmente Osvaldo Orsini, el hermano de Humberto, que después se va a la guerrilla y que termina ¿cómo llaman cuando a alguien lo tiran por una ventana? Bueno, eso. Y entonces se montan 2 espectáculos. Su esposo de show, Obras en un acto, que la dirigió, creo que, no me acuerdo quién la dirigió, creo que Silvia Mendoza, que en ese momento era pareja de Humberto García, que terminó pobrecito en un asilo, muy pobre, en Barquisimeto, no sé si está vivo todavía, y la cantante Calva. Entonces el espectáculo se llamaba La cantante Calva y su esposo. Y cuando llega el momento de la cantante Calva, pues a mí me tocó ser la señora Smith. Y se hace la cantante Calva. Y en una de las funciones, en el público, cosa que yo todavía no lo sabía bien, hay una persona que todavía es poco conocida fuera del ámbito universitario, pero que es muy conocido en el interior de la universidad como integrante del teatro universitario. Pues estos son los años en que solamente había 2 grupos de teatro, que ahora no sé cuántos hay. Uno era la izquierda, Claro. Y el otro era, pues yo diría que centro progresista, pues, para llamarlo de alguna manera. El de arquitectura. El de arquitectura. Bueno. Esta persona ve la función. Y a los días, esta persona iba a dar una charla en el Ateneo, que todavía estaba en esa casa de los Ramia, frente a lo que es hoy el Alba Caracas, ¿no? Donde está, después estuvo el Ateneo, que hoy en día es un EAR. Okay. Ay, yo me escapé de clase porque yo quería ir a su charla. Era el señor José Ignacio Cabruja. Y llegué temprano con mi libro de biología. Y ¿qué tendría yo? 18, 19. Yo soy revelación teatral a partir de La cantante Calva. Y José Ignacio no había empezado la charla, pues estaba ahí en las escaleras de la casita. Yo no sé, tú eras muy joven, no debes haber conocido eso. No, yo conocí el Ateneo ya como el edificio del Ateneo. Sí, porque hubo un teatro viejo que está más o menos donde está ahorita el edificio de Rajatabla, que era muy bonito, Y entonces nada, yo estoy ahí y él me dice, perdón, ¿usted no es la que trabajó en La cantante Calva? Sí. Yo quiero que usted sepa que yo estaba allí, yo vi la obra. ¡Ah, qué bueno que vio la obra! Sí. Y lo que yo sentí es que allí había una actriz. Ah, gracias. Nada, me descubrió y me dijo, yo quiero montar con usted la lección. ¿Y la montaron? Sí, pero muy absurdamente te cuento. Sí, ok. ¿Cómo ensayábamos nosotros? Nos encontrábamos en el Piccolo, que es un café que ya no existe. En Sabana Grande. En Sabana Grande, porque en la lección la alumna que hace es decir que le duele la muela.
pero aquellos larguísimos textos, entonces él nos bajaba de biología experimental porque ya estaba en pretesis, y entonces mi director de tesis me bajaba al mediodía y yo me reunía con José Ignacio para decirle me duelen las muelas y que él dijera y dijera y dijera. Ernesto Medina me buscaba, no allí mismo, sino por allí cerca, y me subía otra vez a biología experimental para seguir en su laboratorio haciendo las cosas que yo estaba haciendo en el laboratorio. Hasta que un día José Ignacio no apareció. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Nada, me vine a buscar a Ernesto, subo. A la mañana siguiente yo me sentía como muy mal y no fui a la universidad. Al mediodía llegó mi papá con El Mundo, que era un periódico vespertino, y me dice, ahí tiene, por eso no fue. A José Ignacio lo habían puesto preso. Desde la redacción de la revista Etcétera, que estuvo en un local, en un edificio allí en Bellomonte, él y Germán Lester, sí, los pusieron presos y tuvieron una semana presos porque Germán se había encontrado en un café con Pedro Duno, que estaba metido en la guerrilla, y le había dado 100 bolívares y le había dicho anda vete, porque ese es el cuento. De ahí viene Fiesole. Yo conozco Fiesole desde que Fiesole empezó. Y para mí no sabes lo que significó, no solamente ser la asistente de escena de Fiesole cuando lo monta Germán Lester, sino ver Fiesole dirigido por Sara Valero Selber muchos años después y dedicármelo, porque quien sabe ese cuento es mi hija. Bueno, entonces hicimos la lección. José Ignacio todavía estaba con Democracia López, su primera esposa. Democracia me dejó de hablar el día del estreno porque él siempre me dijo que eso lo iba a hacer conmigo. Bueno, eso es cuentico. Yo estudié en la universidad, en la Central, en todos los años de la guerrilla. Entonces a cada rato la universidad la allanaban, pero en un momento de esos allanamientos yo era la preparadora de genética, porque yo he hecho como un montón de pendejadas en mi vida. Yo tenía que entrar a cuidar mis moscas, mis moscas que eran razas puras. Y bueno, nada, yo tenía que enseñarle una credencial a los soldados. Conseguí una de las credenciales, pero en esta es porque yo soy miembro del Centro de Estudiantes de Ciencia. Porque el primer Centro de Estudiantes de Ciencia, yo fui la secretaria de Cultura. Por ahí hay una foto guardada, qué sé yo. Mira, yo en biología tuve, y sigo teniendo, a Dios gracias, algunos compañeros que fueron a la guerrilla y que regresaron. Gracias a Dios. Yo me casé 10 años después de vivir con el papá de Sara, porque el papá de Sara le dio una crisis de inseguridad. Entonces yo le dije, mira, te doy 2 fechas, porque me parece ridículo. Una es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y la otra es, el año que viene es bisiesto, 29 de febrero de 1980. Yo cumplí 11 años de aniversario de matrimonio este año. Que fue bisiesto, que es bisiesto. Porque teníamos 10 años viviendo juntos, qué ridículo es. Me gradué de biología y el cuento es tal cual. Yo salí del aula magna con mi toga, mi birrete, mi medalla y mi título de bióloga. Pasé frente a la oficina del Teatro Universitario con el que ya yo estaba relacionada por Germán. Después que salen de la cárcel, yo conozco a Germán y empiezo a ir con ellos a Maracay, a dirigir el grupo del Teatro Universitario de Maracay. Yo era la asistente de José Ignacio. Cuando José Ignacio ya no puede seguir yendo, fui la asistente de Germán
no teníamos, nos íbamos en autobús, nos íbamos en carrito. Al final se consiguió una casita en el Limón donde por fin podíamos como dormir para volver a Caracas al otro día. Se monta Lisístrata, en uno de los cuartos está el afiche de Lisístrata. Enrique Ferrante. Hoy en día hay un grupo en Maracay que lleva su nombre. Él empezó, un jovencito, allí en el Teatro Universitario de Maracay, que también era UCB. Ferran, creo que es el apellido. Ajá. Tengo ahora un lapso con el nombre, pero es Ferran, creo que es Ferran, no, era Enrique. Bueno, yo salgo de la aula magna, llego a la puerta le digo a mis padres, esperen un momentico, le pongo a mi mamá la medalla y entro en la oficina y digo, la semana que viene estoy aquí. Yo había cumplido, yo me había graduado, porque yo me quería ir de la escuela de biología esos últimos años y mi mamá me decía, usted se gradúa y después hace lo que quiera. Pero al cabo de un año yo sentí que se me estaba oxidando el cerebro, se me estaba oxidando. Yo tampoco, yo necesitaba algo más. Y me fui a Inglaterra a hacer un doctorado en ecología vegetal con una beca del extinto Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. Universidad de Londres. Yo vi mucho teatro en Inglaterra, pero yo decía, bueno, ya yo soy una espectadora informada, pero ya está. Pero vi a los grandes, vi a Gielgud, hasta vi la última vez de Laurence Olivier, haciendo ahora el papel de padre en Largo Viaje del Día hacia la Noche, que él empezó en el teatro haciendo el hijo. El hijo. Ok, lo vi. Vi a Paul Scofield, vi a todos, los vi, a todos, ¿no? A Glenda Jackson haciendo una Hedda Gabler y coqueteándole al público, que a mí me daba vergüenza lo que estaba haciendo esa. Lo miraba directamente al público. ¿Qué es eso? Qué maravilla. ¿Y Ale Guinness lo llegaste a ver? No, Ale Guinness no. Pero se hacían algunos festivales de teatro. Yo vi Yerma. Richardson, ¿lo viste? Sí. Claro, él hizo una obra que son Richardson y Gielgud. Ah, por favor. La de Pinter. Tierra de Nadie, que es una de las obras que yo más quiero hacer en este momento. Por favor, y además daban brinco por el par de viejos dando brinco por el escenario y yo decía, ay, le va a dar algo. No. Afortunadamente está grabada. Está grabada. Está grabada, existe la famosa grabación, yo no la he visto, pero existe la grabación. No sabes. Sí. No sabes. Sí. Pero ya era eso. Yo amé esa obra, yo la descubrí cuando la montó Hugo Libre aquí, sí, con Fernando Gómez y Omar Gonzalo. Sí. ¡Wow! Amé la obra, yo la descubrí viendo. Yo la tengo, pero en inglés, por ahí Claro. Bueno, toda esta parte es teatro, ¿no? No es lo único, pero esto todo sí es teatro. En ese momento, Armando Valero, el padre de Sara, y mi parejo, está empezando en Reventón, como el fotógrafo. Reventón fue una buenísima revista fundada por Pablo Antillano, que empezó en el TEA y montó en el TEA Ciugrena de Arrabal. Así fue como lo conocí. Y otro grupo de locos. Estaba Richard Izarra, que hoy en día es un productor internacional, y Enrique Rondón, que durante muchos años estuvo en la redacción de Últimas Noticias. Nada. Y Caldera Sierra, no Caldera, los Milicos. Salen de Venezuela a Bogotá con el tío poeta de Armando Valero. Aquiles Valero, el poeta, es tío de Sara, es el hermano de Armando, que lo saca en un carro con las placas de Rómulo Betancourt. Una vaina muy loca. Y cuando están en Bogotá, un grupo decide irse a Chile. Allí está Pablo Antillano, que ya está emparejado con Maritza Pulido, que es la que fundó después los Juegos Ecológicos. Eso es una creación de Maritza. Ya yo estaba en Inglaterra.
yo no me pude ni despedir del flaco. Me fui para Inglaterra porque, bueno, porque salió la beca, porque todas esas cosas. Ah, que por cierto, yo firmé 2 veces el contrato de CONICYT, porque lo firmé con mi cédula de colombiana, pero no podía ser colombiana porque se había dilatado mucho lo de mi naturalización, y al final, como sí me naturalizo, porque si no, no me iban a dar la beca de CONICYT, volví a firmar contrato ya con mi cédula, que es mi cédula, pues, yo soy venezolana. Pero parece que Pablo le dice a Armando, ¿y tú qué vas a hacer en Chile? Chico, en Chile ya estaba Allende. Vete para Inglaterra, que donde está la gorda. Y sí, bueno, y se vino para Inglaterra, y entonces él estudió en la London Film School, y yo seguí, y no pasaba nada, y seguí. Y mi mamá tuvo la ocurrencia de morirse. El flaco sí se devuelve a Venezuela en un momento dado, como unos meses antes, muy asustado de que lo fueran a poner, pero parece que ya había caducado el auto de detención, qué sé yo. Y él me avisa una madrugada, gorda, se cayó tu mamá, todos esos cuentos. En 24 horas arreglé mis papeles, me vine para Venezuela, allá se quedaron un montón de cosas que allá se quedaron, porque papá tenía 82 años cuando mamá muere. Mi padre tenía 82 años cuando mamá muere. Yo, los intentos de volver, o sea, yo hice un borrador de mi tesis. Ernesto Medina era el jefe de la ecología del IVIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Me puso a la orden su laboratorio para que yo terminara mi tesis doctoral. Ernesto me entrega sus observaciones de la tesis en una semana, y el HDP de mi director de tesis me la manda como 3 meses después por correo marítimo. Cuando eso llega, ya yo estoy, se iba a abrir el Ministerio del Ambiente, yo tenía que atender a mi papá y yo necesitaba trabajar, porque la beca ya no existía. Hubo un día antes de mudarnos en que todo eso que yo tenía de mi material para mi doctorado, lo quemamos. Ya está. Fin de esa etapa. Es agosto. Yo voy por la avenida Andrés Bello haciendo no sé qué diligencia. Mi mamá murió en mayo. Y me consigo en la calle a José Ignacio Cabruja, que me dice: insensata, ¿qué hace usted aquí? Y digo: no, mi mamá, yo estoy escribiendo una obra y hay un papel que es para usted. Digo: yo no puedo, José Ignacio, yo ahorita no puedo. Mi papá se acaba de morir, yo estoy buscando trabajo, estoy tratando de terminar mi tesis doctoral, yo no puedo. Nosotros ensayamos en el nuevo grupo. Yo estoy en el nuevo grupo desde que el nuevo grupo empezó. La lección se hacía los lunes en el nuevo grupo, nadie iba. 254 espectadores según las estadísticas del librito que sacó el nuevo grupo, porque era el lunes. Los demás días un día era Trick Track, otro día era Fiesole, otro día era ay Dios mío, la más famosa de Román. Caín. No, Caín no es la más famosa, chico. El de las putas. La de Los Ángeles Terribles. No, Esa es la más famosa. No, la más famosa es con la que hizo la película. Sí. El pez que fuma. El pez que fuma. Y los lunes se hacía la lección. Que no iba nadie. Que no iba nadie. Me dice: usted va a ser la asesora científica de Acto Cultural. Yo quiero que usted vaya a los ensayos cuando usted pueda, porque además allá hay un loro y hay un morrocoy y hay unas matas, y entonces alguien tiene que ver cómo se... Nada, era José Ignacio jalando. Eso era lo que pasaba. Y sí, yo vi Acto Cultural antes de que se estrenara no sé cuántas veces. Y de hecho, yo a un montón de gente de biología la mandé a ver Acto Cultural después de que se estrenó, porque el monólogo de Cosme Paraima es Venezuela.
Yo nunca entré en una universidad porque me daba miedo. En ciencias le piden a uno dedicación exclusiva y me daba miedo que no me dejaran hacer teatro. Entonces trabajé solo por contratos para que no me impidieran hacer teatro, pues. En el año 82, se va a hacer una gira de acto cultural. Se hizo primero una gira del Día que me quieras a España. Esta era la de acto cultural y ahí ya yo podía asumir el personaje. Entonces, asumí el personaje. Y estoy en el nuevo grupo, en esas escaleras del nuevo grupo hasta los camerinos. Me estoy maquillando y entra José Ignacio, abre la puerta, me ve y dice, Selber, por fin. Y cerró la puerta. Ya. Ese es el cuento. Venía los fines de semana para echarle un ojo a mi papá y Armando, mi pareja, y me devolvió el... Y además vi tantos accidentes en el camino que dije, en uno de estos me mato yo. Pero bueno, tenía que trabajar. Me vengo en el 78, que hay uno de los, creo que era el tercer Festival Internacional de Teatro. Yo me perdí los dos primeros. Y que una de las cosas era el espectáculo sobre el sainete en Venezuela. José Ignacio y Rafael y Briceño, sí. José Ignacio Cabruja y Rafael Briceño. Y me fui porque la función iba a ser en la Casa de Bello, no fue nadie. Y yo tenía otra función en el Teatro Cadafe, que yo no sé si está volviendo en este momento otra vez. No me acuerdo ya de qué, era un grupo internacional. Y José Ignacio también iba para allá. Agarramos el taxi juntos. Yo tenía tiempo que no lo veía, porque yo estaba trabajando de bióloga en el interior. Y en el camino él me dice, estoy escribiendo una obra de unas hermanas que viven en Caracas en la época de Gómez, que no sé qué vaina. Tú vas a meter a Gardel en escena, José Ignacio. Yo sí. Sí, ¿verdad? Ok. Año 78. Entonces asumí este nuevo contrato con CONICYT para las comunidades adherentes en Morrocoy y en Tacarigua, que además era una maravilla, porque entonces yo iba para Morrocoy, me montaba en una lancha, iba para Tacarigua. Ok. Estoy en el IBIC, no me acuerdo por qué, y me llama el papá de Sara y me dice, gorda, te está buscando José Ignacio, llámalo. Y yo llamo a José Ignacio me dice, ¿usted qué hace esta noche? No, había una despedida. Estaba aquí Miguel Litín, que iban a montar La Viuda de Montiel, y había 3 personas en el grupo de producción de Venezuela, que eran Marilda Vera, el papá de Sara, que fue el gran editor de las películas de Marilda, y Eduardo Barberena, creo que era el otro. Bueno, vamos a vernos en casa de Marilda, que va a haber una reunión. Entonces yo llego a casa de Marilda y me dice José Ignacio, mi Selber, ¿usted qué hace? Porque él me trataba así. ¿Usted qué hace los domingos? ¿Qué hace los fines de semana? Nada, estoy con mi papá, no sé, voy al cine con el flaco. Mire, yo estoy montando esta obra y la obra que me contaste, sí, la que yo le conté. Y hay un personaje que lo está haciendo Gloria Mirós, que es como usted. Es muy culta, es judía, habla varios idiomas, pero ella dice que ella no puede con 2 funciones los domingos porque acaba de perder 40 kilos y no tiene fuerza. Mi teoría es que lo que pasa es que Gloria estaba un poco alejada de esa visión de la política. Siendo la productora del programa de Granier, no podía esperar otra cosa. Yo creo que Gloria nunca no asumió. Lo voy a decir con una frase de Antonio Gerandi, maravilloso Antonio, me dice, cuando Gloria abre la bandera, no es igual que cuando Manuelita abre la bandera. Y yo digo, claro, porque Manuelita sí sabe la bandera que está abriendo. Yo hice un ensayo del Día que me quiera, uno, del primer acto, un día que Gloria no podía ir. Yo veía los ensayos y anotaba para dónde se movía y además pensaba, armar el personaje, no, pero yo no lo haría así.
No, pero para mí no se ve así. No, pero ella no haría eso. Mi María Luisa no hace eso. Mi María Luisa no piensa así. Perfecto, muy bien. Así es. Hasta que, bueno, tiene que ser. No puede ser una copia. Claro, tú eres otra persona, listo. Y entonces, nada, cuando llega ese primer domingo, ella sí hizo las 2 funciones. Además, yo conozco a Gloria desde el Moral y Luces. Gloria fue compañera de bachillerato de mi hermano, que era 4 años mayor que yo. Y llegó, y entonces Fausto estaba malito y estaba en ese momento, creo que estaba hospitalizado. Quien empieza a hacer el papel de Pío Miranda es José Ignacio. La bruja, claro, Sí. que se sabe, sí. Y entonces, sentaditos los dos, con las manitos agarradas, con el telón del nuevo grupo cerrado, y José Ignacio diciéndome: va a sentir frío cuando abran el telón, el aire acondicionado. Es que como él hablaba así, ¿no? Abre el telón, yo hago la obra. Cuando termina la obra, y los aplausos, y me acerco, José Ignacio me dice: usted acaba de hacer algo histórico. Yo, José Ignacio, usted se acaba de montar a hacer una obra con un ensayo, porque yo había ido solo en ese ensayo. Sé que doña María después le preguntó a José Ignacio que de dónde me había sacado. Y eso no lo hace todo el mundo. Después de 9 años alejada del teatro, yo tenía 9 años que no hacía teatro, se montó con un ensayo. Y a mí, yo digo, no se me había ocurrido. O sea, si tú confías en mí, como él confiaba en mí, yo nunca pensé. Yo sustituyo a Gloria cuando la obra hubo una temporada en Las Palmas, donde ni Gloria podía, ni Giancarlo podía. Y el papel de Gardel lo asume Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez es mejor actor y físicamente más parecido además a Gardel. Y era mejor actuado, pero el sacudimiento de la fémina no era igual que cuando era Giancarlo. Que yo creo que ahí también lo que llega a esa casa es la leyenda, no tanto el de verdad. Claro. Sí, es la y además leyenda. es tan así que en los ensayos José Ignacio le decía a Giancarlo: no las mire. Giancarlo pocas veces, yo tengo la grabación que hizo el Celsi, él no nos mira, él sí, a María Luisa sí, pero así cuando él está hablando es como que es por encima, porque es la leyenda, sí, sí, sí. Eso es muy bello. Eso es muy bello. Y hacemos la gira a España en el 80 y ya ahí sí puedo. Ya Gloria no podía, además yo fui un momento dado la sustituta oficial de Gloria Miró. Porque entonces yo sustituí a Gloria, de hecho, una vez me mandó hasta un papelito diciendo: me vas a perdonar, pero es que eso es así. En un momento dado, Roberto Hernández, creo que sí, es Roberto Hernández, me pide el teléfono de Gloria, porque había empezado la Cátedra Libre del Humor Aquiles Nazoa, de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Y yo le digo, íbamos bajando unas escaleras, creo que del nuevo grupo. Creo que ese es mi recuerdo. Y digo, cuidado si después no me tienen que llamar a mí, ¿oíste? Porque yo sustituí a Gloria en El Día que me quiera y después sustituí a Gloria en una obra que montó una empresa comercial ligada a Radio Caracas que en un tiempo presentaba obras en el Teatro La Campiña. Hicimos Trampa Mortal con... Jorge. No, Miguel Ángel Landa, Dávila, el niño que canta. Guillermo Dávila. Guillermo Dávila era un carajito. Y Elisa Stella estaba también. Román se iba un año a no sé dónde, a España, creo. Y 2 días antes de irse me ensaya. Entonces yo en la casa aprendiéndome la vaina, porque fui a ver como 3 funciones, anotando para dónde se mueve. Ok, y hice Trampa Mortal, ok.
Y después viene Cátedra Libre del Humor y de repente me llama, me dice, no, Gloria no puede. Ajá, entonces yo te dije que no me llamaran a mí, porque yo no lo iba a hacer. Pero ya yo era la sustituta oficial del teatro venezolano, porque además tenía buena memoria y yo tenía unas tácticas para aprenderme las cosas aquí en la casa. Grababa lo que decía el otro, la réplica, el parlamento del otro, y dejaba el tiempo para lo mío, para poder hacerlo. Habla uno y hablo yo. Habla uno sin tener dudas, ¿Sí? y sin tener ningún titubeo y sin que hubiera un lapso. Y así me iba aprendiendo las cosas. Yo creo que yo la buena memoria ya no la tengo, no sé. Creo que no, pero no sé. En el 82 yo me quedo sin trabajo. Yo estuve trabajando un tiempo en el Instituto de Recursos Naturales de la Universidad Simón Bolívar, que me iba a asumir como personal, y viene el primer gran recorte de las universidades, y entonces la universidad dijo, no podemos asumir a nadie, se acabó, y yo estaba sin trabajo, y terminé de secretaria ejecutiva de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia durante 5 años y medio. Viendo teatro, es decir que en ese camino viene mi hija también, que nace en el 85, y en el 87 finales la Compañía Nacional de Teatro, que había empezado con un primer lote en la temporada anterior, me llama, y yo no sabía qué hacer porque la compañía es 1 año, pero lo de la SOVAC, que podía estar ahí hasta el día que me muriera, de aburrimiento, pero podía estar allí. Y tenía una hija, y estaba divorciada, yo me mantenía, o me estaba divorciando. Tengo un amigo que es Juan Pacheco, que vive ahorita en Los Ángeles, tiene muchos años allá, y le digo, yo no sé qué hacer, porque esto es solo 1 año, es demasiado riesgo, yo tengo una hija, yo estoy sola. Y me dice, tú has tomado tantos riesgos últimamente, te divorciaste. Da un brinco más y ya está. Di un brinco más y ya está. Y se acabó la ciencia. En el 88 entré en la Compañía Nacional de Teatro. En el 89 ya no fui actriz, pero sí fui docente, porque Palamidis, Pantelli, decidió que no podía estar en los montajes, o sea, como elenco estable, pero él me quería como docente, que es otro largo camino que me hace una falta horrible. Yo quiero seguir dando docencia, yo amo dar docencia. No es dar docencia, es orientar a esos carajitos en el camino del teatro, porque lo que yo hago como docente es sacar de ellos lo que ellos tienen. Yo no tengo nada que decirles. Yo puedo hablar de mi experiencia, eso es todo, pero son ellos los que tienen que sacar lo que tienen ellos adentro. Y eso me hace falta, porque yo ahora soy jubilada de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y me hace falta. Sí, me hace falta. Pero bueno. Esta es una pausa perfecta para terminar aquí. Buenísimo. Claro, que al final nos tomamos una... De aquí sacaremos un fotograma. Ay, por favor, y me lo mandan. ¿Ya? Genial.